Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 5 de la París-Niza 2022. Teníamos un día importante por algunas de las subidas de la etapa de hoy, todo después de la contrarreloj donde tuvimos nueva exhibición de los Jumbo con los 3 primeros puestos en esta crono, con Roglic que marcaba el mejor tiempo pero llegaba por detrás Wout van Aert y marcaba otra vez el mejor tiempo para ponerse líder de la clasificación general, todos expectantes de saber qué es lo que podría hacer en la clasificación general y sí querría mantener este maillot amarillo, aunque solo le separaban 10 segundos con su compañero Primož Roglic. Aquí la etapa de hoy, si os fijáis, una subida de primera categoría que estaba a 27 kilómetros del final, que es esta que veis aquí, más de 7 kilómetros por encima del 8%, bajada y fijaos en el final, en esa subida que no era puntuable, pero que tenía también el sprint intermedio bonificado y el final prácticamente plano. Comenzaba la retransmisión y veíamos que se había formado una fuga de 10 hombres donde estaban Rubén Fernández, Pichon, Madouas, McNulty, Morkov, Jorgensen, Van Aert, Dul, Turgis y Von Amour. Tenían bastante ventaja con el pelotón, aproximadamente 6 minutos, cuando quedaban 50 kilómetros para el final, así que se preveía que era muy probable que pudieran llegar a la parte final. Por detrás tiraba el Jumbo, un ritmo de control, tampoco tenían demasiado interés en cazar a esta fuga y en desgastarse. Veíamos la lucha por los puntos de la montaña, que era Madouas el que se los llevaba también para luchar esta clasificación de la montaña. Afrontaban la bajada el pelotón con muchísima tranquilidad, con ese ritmo que impartía el Jumbo. Todo se iba a ver en esa última subida, que era a priori para grandes escaladores, así que con tranquilidad el pelotón, la fuga también acercándose a ese momento y con esos 6 minutos de ventaja, así que se preveía que ahí también veríamos ataques por delante en la fuga para luchar la victoria. Veíamos a los grandes favoritos desde Primož Roglic, el líder Wout van Aert, que queríamos saber cómo podría aguantar el día de hoy Simon Yates después de la gran exhibición que dio ayer en la crono, y un Nairo Quintana con bastante tiempo perdido que también tendrá que intentar desde lejos si quiere hacer algo en la general. Comenzaban el puerto de la jornada, el puerto importante, último puerto puntuable de la jornada, los fugados con esos 6 minutos, todos esperando esos ataques y prácticamente desde el principio el que arrancaba era Brandon McNulty, el ciclista del UAE, que ya lo hemos visto en este principio de año hacer ataques lejanos e irse en solitario. También por detrás entraban en el puerto todo el pelotón y el Jumbo seguía comandando. Veíamos esa repetición, cómo se había preparado McNulty y prácticamente desde el principio arrancaba y nadie podía seguirle, nadie pudo saltar a su ataque, pero tampoco seguir el ritmo, y veíamos en el GPS cómo esa diferencia iba aumentando kilómetro a kilómetro. Por detrás todavía no había ningún equipo que se pusiera a tirar hasta que entraron los Arkea. Gran ritmo que enfilaba el pelotón, todos esperando el ataque de Nairo Quintana. Sufría Laporte, que ayer tuve una pequeña confusión entre Latour y Laporte. Seguía ese ritmo de los Arkeas, no veíamos al líder, y es que Wout van Aert se estaba quedando también muy al inicio del puerto. Sorpresa ver a Wout van Aert quedándose en este momento, así que el Jumbo veíamos cómo se iba despedazando poco a poco, seguía ese ritmo del Arkea y McNulty haciendo mucho daño, el GPS marcando 50 segundos con los perseguidores. El Arkea dejaba de tirar y entraba Rohan Dennis. Se estaban quedando ciclistas como Hayter, también sorprendía ver a Pedersen aguantando en la cola de ese pelotón, luchando por aguantar en este puerto de primera categoría, y el que atacaba de los favoritos era Guillem Martin. Ataque que veíamos que cogía un pequeño hueco, seguía Rohan Dennis por detrás tirando, el grupo de Pedersen, también estaban Chris Wick o Hayter intentando llegar. En el Arkea mandaban a Edet hacia adelante esperando el ataque de Nairo Quintana, también esa mirada de Adam Yates, pero estaba pegando mucho viento en la parte final de esta subida. Últimos metros también para McNulty, que la diferencia ya estaba en 1 minuto con los 3 que estaban persiguiendo por detrás, que eran Van Aert, Jorgensen y también Von Amour, pero como hemos dicho cada vez más lejos. Cogían a Edet con ese ritmo de Rohan Dennis y las rampas finales también de McNulty con todo el público. Coronaba, como hemos dicho, 1 minuto
con el grupo perseguidor y sabiendo que es un gran rodador, ese ritmo de Rohan Dennis con ese viento que estaba pegando en esa parte final y donde veíamos que nadie estaba atacando, lo que sí veíamos es que Roglic solo tenía un compañero que era Rohan Dennis, esperando ataques de otros grandes favoritos que los veíamos en esos primeros lugares en el pelotón. También coronaba Guillem Martin, el único que había atacado en esta subida, que tenía unos 20 segundos con el pelotón, los cuales empezaban a afrontar la bajada, y también McNulty, como hemos dicho, esa diferencia, por lo menos según lo que nos decía el GPS, iba aumentando con estos tres hombres que estaban por detrás, y también Guillem Martin, que lo estaba intentando pero mantenía esa ventaja con el grupo donde seguía tirando Rohan Dennis. Afrontaba la última subida, esos últimos 5 kilómetros al 5%, que no eran puntuables, pero que estaba también con el sprint intermedio pidiendo referencias el propio McNulty a su coche de equipo. Veíamos también por detrás que empezaban a tirar los Total Energies antes de llegar a esta subida, la cual coronaba McNulty, que una vez coronado en ese sprint intermedio seguía picando ligeramente para arriba. Gran ritmo, y veíamos que se quedaba Rohan Dennis, Roglic sin compañeros, y lo intentaba Latour. Ataque agresivo del francés, pero que no hacía daño, se paraba, y el que secundaba ese movimiento era Adam Yates, que llevaba un ritmo que enfilaba a todo este grupo delantero, pero también veíamos que se paraba al ver que no estaba haciendo daño, y el que sí arrancaba y conseguía coger un pequeño hueco era Daniel Felipe Martínez, que saltaba de forma muy agresiva. Por detrás también veíamos a Van Sevenant intentar arrancar para darle caza. El propio Roglic se tenía que poner a tirar, aunque tenía más de un minuto a Daniel Felipe Martínez en la general, y arrancaba Simon Yates. Ataque muy violento al que en un primer lugar no iba el propio Primož Roglic. Seguía Daniel Felipe Martínez, pero con muy poco hueco, y veíamos también por delante que se estaba jugando esta etapa McNulty, que ya tenía 1 minuto 20 con el grupo trasero. Seguían los intentos, Blasov era el que cogía un pequeño hueco, y después de darle caza lo intentaba Primož Roglic. La mejor defensa es un buen ataque, era Latour el que tenía que cortar este ataque. Veíamos también que estaba cogiendo Daniel Felipe Martínez a Guillem Martin, y el grupo estaba por detrás. Seguía ese intento de Roglic, y finalmente era Simon Yates el que le tenía que dar caza. Se juntaban todos justo al acabar esta zona dura de la subida. También intentaban llegar Almeida y Mollema, que se habían quedado cortados. Volvía a intentarlo Guillem Martin en la bajada, pero ya no conseguía abrir hueco, y veíamos el final de Brandon McNulty celebrando con su coche, sabiendo que ya tenía la victoria de etapa en el bolsillo. Por detrás se ponían los Bahrein a tirar porque tenían doble representación, en este caso era Wout Poels. Último kilómetro para Brandon McNulty. Lo dicho, ya nos está acostumbrando a estos ataques, a atacar desde lejos y llevarse trotando en solitario muchos kilómetros. Victoria para él, etapón de Brandon McNulty. Faltaba ver lo que pasaría por detrás con Roglic, que a priori, si no pasaba nada, iba a ser el líder. Llegaban Bonamur y Jorgenson, que también han recuperado bastante tiempo en la clasificación general, y llegaba el pelotón afrontando ese último kilómetro. Era Latour nuevamente el que arrancaba en el sprint, pero finalmente no cogía ningún segundo. Llegaban todos juntos. Victoria para McNulty y nuevo maillot amarillo para Primož Roglic. Ahora os pongo todas las clasificaciones. Primero el top 10 con McNulty, Bonamur, Jorgenson y todos los que aguantaron de la fuga: Van Hoek, Pichon, Turgis, Madouas, Dul, y luego del pelotón Latour y Parcher, noveno y décimo a 5.43. Clasificación general que está de este modo, con Roglic líder, Yates a 39, Latour a 41, Daniel Felipe Martínez a 56, Blasov a 59, Yates, Adam en este caso a 1.11, Craig Andersen a 1.26, Hyde a 1.35, Quintana a 1.45 y décimo Izaguirre, John Izaguirre a 2.01. Las etapas que quedan: mañana una etapa parecida de media montaña con un puerto interesante en la parte final y otra subida no puntuable en un sprint intermedio, con una buena oportunidad también para la fuga. La gran etapa de montaña en la etapa número 7 con ese puerto largo y bastante duro, y la última etapa corta con muchos puertos, que si el Jumbo está como en el día de hoy, en esta etapa se pueden hacer muchas cosas e intentos desde lejos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos ponemos con el resumen de la Tirreno Adriático. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.